Vamos al libro de los Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el final del capítulo. 3, 19 en adelante. Dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, por la ley que nos diste para llevarnos a Cristo, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Te pedimos que en este día tú obres en nosotros, abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que podamos ponerlos ahí en las cosas eternas, en las que perduran, no en las cosas que pasan, como nuestra vida y todas las cosas pasajeras, que vivamos por estas cosas eternas. Pero obra tú, Señor, para darnos esa fe que necesitamos, que a veces flaquea, para darnos esa convicción, esa certeza de que todo en ti es perfecto, es justo, es bueno y es lo que necesitamos. Que somos herederos de la promesa, Padre. Y pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia para corregir una mala enseñanza que estaban recibiendo, es una enseñanza que atenta contra el Evangelio, porque pone como el método de justificación el hacer obras por medio del esfuerzo humano. Pablo demuestra que el único medio de justificación que existe y el único que ha existido es por la fe en Cristo. Abraham recibió una promesa de parte de Dios, le creyó, y eso fue lo que lo justificó. Esta promesa Dios la dio también a los descendientes de Abraham, pero esos descendientes no son los israelitas, la nación que se inició con Abraham, sino son todos los que creen en la promesa. Los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe en Cristo. Es la simiente prometida por Dios, y son personas de todas las naciones, como leíamos en las semanas pasadas en Gálatas 3, 8 y 9.
que dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La ley de Moisés, cuyo cumplimiento quieren imponer a los gálatas como método de justificación y de salvación, fue dada por Dios al pueblo israelita muchos años después de la promesa dada a Abraham, por lo que la ley no puede afectar la promesa, aumentando la condición de tener que cumplir la ley para recibir la bendición que fue prometida. Fue dada a causa del pecado y fue dada de una manera temporal hasta que llegara la bendición prometida, que es Cristo. La ley escrita en el Antiguo Testamento sirve para que el hombre, con su propia vida, comprenda que para él es imposible cumplirla y que como no la cumple es transgresor de la ley y debe recibir el castigo de los transgresores. La ley deja convencido al hombre de su pecado. Esa es la razón por la que la ley fue dada y esa es la utilidad de la ley. Es la respuesta a la pregunta de Pablo: entonces, ¿para qué sirve la ley si no justifica, si no salva? Y fue dada mucho tiempo después de la promesa. La ley descubre cómo somos realmente y la ley nos lleva para que veamos a Cristo como realmente es, como nuestro Salvador, el que obedeció a la ley en nuestro lugar y después murió en nuestro lugar para que nosotros recibamos la bendición prometida. La ley nos permite amar a Cristo, nos da la capacidad de mostrar nuestro amor por medio de una obediencia agradecida a Él, por una obediencia a la ley, ya como agradecimiento, no como medio de salvación. Veíamos la semana pasada los versículos 23 y 24. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes de que viniera Cristo, la ley era como un carcelero que mantenía a todos encerrados bajo la obligación de cumplirla, preparándonos para cuando Cristo llegara y fuera revelado. La ley también es como un ayo o como un tutor de los niños o de los jóvenes menores de edad. La ley mantenía al hombre bajo una estricta disciplina, la disciplina de la ley. En las dos figuras, tanto el carcelero como el ayo, como el tutor, quitaban la libertad. La relación con el hombre se basa más en castigos que en recompensas. El trato es como el que se da a un niño travieso o a un joven rebelde que tiene que ser corregido. La ley mostraba la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y por lo tanto la necesidad de un Salvador. La meta de la ley, como ayo, como tutor, era llevarlo a Cristo para ser justificado por la fe.
ya que el hombre no puede ser justificado por la ley. Entonces esta figura del tutor nos enseña que la ley, el propósito de la ley es un propósito educativo. Así como el tutor busca preparar, busca educar a los niños y a los jóvenes para su vida como adultos, cuando ya son personas mayores de edad, personas libres. La ley debía servir para preparar a los que tenía bajo su disciplina hasta que llegaran a una vida ya no de encierro, ya no de bajo vigilancia, sino una vida de libertad, a una vida de una relación de amor con Dios, no basada en premios y castigos, sino porque ya es una vida de madurez. Entonces dice el versículo 25: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que ha llegado el cumplimiento de la promesa en Cristo, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo el tutor, bajo vigilancia. Ya no tenemos necesidad de ser vigilados. Ya no necesitamos que el tutor nos lleve a la escuela como niños. Venida la fe, lo podemos entender para nosotros cuando entendemos el Evangelio. Cuando entendemos el Evangelio, entonces ya viene la fe para nosotros. Antes, convencidos de nuestro pecado, quizá fuimos extraordinariamente religiosos, buscando corregir nuestra vida y cumplir con algunas cosas, como asistir a la iglesia y otras cosas para limpiar nuestra vida. Muchas veces estábamos queriendo ser buenos y religiosos, esperando ganar el favor y la bendición de Dios, pensando que podíamos agradarlo portándonos bien. Éramos como niños bajo un tutor. Pero viene la fe, llega la fe, y el Evangelio nos enseña que no podemos ser justificados por guardar la ley, que debemos ir a Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibir por la fe en Él el perdón de nuestros pecados. Cuando vemos esto y vamos a Cristo creyendo y confiando solamente en Él para nuestra salvación, hemos aprendido la lección que nuestro tutor, la ley, buscaba enseñarnos. Oye el llamado del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Cristo murió en lugar de los que ponen en Él su confianza para su salvación. Por fe, solamente en Cristo. Ven a Cristo arrepentido, creyendo y confiando solamente en Él, confiando en que solamente Él puede justificarte delante de Dios. Ese es el fin de la disciplina de la ley, llevarnos frente a Cristo. Cuando la ley ya ha logrado su propósito de ser nuestro carcelero y nuestro tutor, ya dejó de ser útil, ya nos podemos olvidar completamente de ella. Desde luego que no. La ley fue nuestro supervisor hasta que nos llevó a Cristo. Y fue como un custodio sobre un niño, un tutor, hasta que alcanzó su madurez. Pero entendamos la semejanza. La idea de la educación de un hijo
de su crianza. La idea, el objetivo es que cuando él madure, se olvide todos los valores de su padre o de su protector y viva de una manera totalmente diferente a la que se le enseñó. No, claro que no. Si el tutor hizo bien su trabajo y tuvo éxito en su tarea, el hijo adulto ya no está obligado a la obediencia como lo estaba antes, sino que ahora ha absorbido los valores básicos y vive de una manera parecida a la que le enseñaron, porque así lo quiere, porque ya maduró y entiende que así es como debe vivir. Está convencido de que es lo mejor. Ya no lo hace por obligación ni por miedo a ser castigado. Decir que venida la fe ya no estamos bajo el ayo no significa que ya no tenemos ninguna relación con los valores de la ley de Dios. Significa que no la tomamos como el camino de salvación. Tampoco la vemos como una obligación que debemos cumplir, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos agrade. Cuando entendemos la salvación por la promesa, es tan grande nuestro agradecimiento que nuestro único deseo es el de ser como nuestro Salvador, complacerlo en todo. Y la forma de hacer esto es cumpliendo su santa ley. Actuando por agradecimiento, obedecemos la ley mucho mejor que cuando tratábamos de obedecerla por obligación o para salvarnos. Cumplir la ley por obligación, por temor, se vuelve en una carga muy pesada. Obligaciones, reglas que nos cuesta trabajo cumplir y que la mayor parte de las veces va en contra de lo que queremos hacer. Pues venida la fe, cuando creemos el Evangelio, ya podemos admirar y amar la ley. Ya la vemos como una delicia, como un gozo. Sin el Evangelio tratamos de obedecer la ley, pero por el peso de la carga que nos impone, más bien la aborrecemos, la usamos, tratamos de obedecerla, pero no la amamos de verdad. Pero si la obedecemos porque somos salvos, en vez de para ser salvos, lo hacemos para Dios. Dice Gálatas 2:19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya salvos, cumplimos la ley porque vivimos para Dios. Sabiendo que la salvación es por la promesa, una gracia dada por Dios, ya no obedecemos para obtener algo de Dios. Es para nuestro propio beneficio, para la salvación. Ya no lo hacemos tratando de evitar un castigo como el infierno, usando el sistema de salvación que es por la ley. Más bien ahora obedecemos a Dios por amor a Él, usando las enseñanzas de la ley para saber qué es lo que le agrada, qué es lo que Él quiere. Entonces lo hacemos para agradar a nuestro Padre. Ya no estamos bajo el ayo, estamos bajo Cristo,
el verdadero maestro. El ayo no enseñaba, llevaba a la escuela, disciplinaba, pero no impartía la enseñanza. Y nos lleva a Cristo, el verdadero maestro, y tenemos una libertad que antes no se nos permitía. La esclavitud y el encierro terminaron. Los judíos convertidos están libres de las ceremonias y los pesados ritos de la ley judía, también de los castigos por fallar. Ellos, igual que los gálatas y todos los gentiles, nosotros, entre ellos, habiendo visto nuestro pecado por medio de la ley y sabiendo que fue cumplida totalmente en la cruz por nuestro Redentor, ahora somos libres de la ley. De los versículos 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Venida la fe, una vez que fueron convertidos, los judíos dejaron de estar bajo la ley que los mantuvo como un pueblo separado y preparado para la justificación por la fe. Y todos, los judíos, los gálatas, nosotros, todos los que creen, son hijos de Dios. Y son hijos de Dios por la fe en Cristo. A los que por la fe reconocen a Cristo como su Salvador y ponen en Él toda su confianza y lealtad, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde está escrito este principio. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un cristiano es alguien que ha sido adoptado como hijo por Dios. Cristo, como la simiente, recibe todas las bendiciones prometidas. Y todo el que está en Cristo y es de Cristo, por medio de la fe, por creer en Él, se vuelve parte de Cristo. Y entonces se vuelve heredero de la herencia prometida a Abraham. Esa herencia es la patria celestial. La herencia nos llega por medio del Hijo. Nos convertimos en hijos con todos los derechos de un hijo, entre otros el derecho de heredar. Nos dice Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Venida la fe, ya somos hijos de Dios. Lo somos en el mismo momento de nuestra conversión. Los gálatas no deben creer que para ser cristianos primero tienen que convertirse en judíos y guardar la ley, si ellos ya son hijos desde ese momento de la conversión. No somos hijos de Dios
por haber sido creados por Él, como muchos piensan. Lo somos cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios. Ser hijos quiere decir que ya llegamos a la edad en que no estamos bajo un tutor y que ya tenemos todos los privilegios de un hijo adulto, de una persona adulta, mayor de edad. Antes estábamos bajo la ley, bajo el ayo, bajo la vigilancia de otros. Ya no lo necesitamos. Somos libres. Dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estos 3 versículos, 25, 26 y 27, forman una sola oración. Debemos tomar en cuenta que es la misma idea. Vamos a leerlos juntos para ligarlos y para tenerlos en mente. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Está hablando de los creyentes. Dice que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Lo que importa es que es en Cristo. Todos los creyentes son hijos por tener fe en Cristo, y todos los creyentes son bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo no quiere decir simplemente sumergidos en agua o bautizados con agua, porque no todos los que han recibido de una manera externa este sacramento han sido revestidos de Cristo. El bautismo no es un medio de salvación ni de regeneración, y tampoco es un requisito para la justificación, como decían los maestros judíos acerca de la circuncisión, y algunos lo dicen ahora respecto al bautismo. El bautismo en agua es una señal externa de que ya se había recibido la bendición, de que se había recibido el Espíritu y con él la salvación. Vamos a leer Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo no está diciendo que el bautismo en agua une a la persona con Cristo. Esto sería una contradicción con lo que ha estado demostrando que la salvación es solamente por la fe. Entonces, el bautismo es una señal de que la persona ha muerto al pecado y ha resucitado en Cristo para una vida nueva. Un cristiano se ha revestido de su Señor, se ha despojado del viejo hombre y se ha revestido del nuevo. Veamos Efesios 4, versículos 22 a 24. Efesios 4, 22 a 24. En cuanto
a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser bautizado en Cristo, o ser bautizado en el Espíritu, o con el Espíritu, quiere decir recibir el Espíritu en el momento de la conversión. Vamos al Evangelio de Marcos 1:8, donde Juan el Bautista está explicando que el bautismo que él hacía era un símbolo, pero el bautismo de salvación, cuando la persona se convierte, es al creer en Cristo. Dice Marcos 1:8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. La unión con Cristo tiene lugar en el momento de la conversión y se declara externamente con el bautismo con agua. Este bautismo no hace a nadie un miembro de Cristo y tampoco lo hace heredero del reino de Dios. Es una identificación pública con Cristo. Como un futbolista ahorita que acabamos de pasar por el Mundial, se identifica como miembro de un equipo con el uniforme que trae puesto. Y los partidarios de ese equipo se visten con la camiseta del equipo y así se identifican exteriormente. Cualquiera que los ve sabe. Ellos están mostrando públicamente lo que hay en su interior, su simpatía o su preferencia. De la misma manera, un creyente se identifica como perteneciente a Cristo bautizándose en agua. Con este acto expresa de una manera pública el sometimiento al gobierno y a la autoridad de Cristo. Él manifiesta de una manera externa que es hijo de Dios. Los bautizados en Cristo, es decir, los creyentes, están revestidos de Cristo. Por así decirlo, se han puesto la camiseta de Cristo, pero no con el bautismo. Se identifican con Cristo viviendo de acuerdo a la manera de vivir y a los principios que aprendieron con el tutor que los llevó a Cristo, que aprendieron con la ley, y se revisten de Cristo, imitando el ejemplo de Cristo para llegar a ser como Él. Vamos a Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos también a leer Colosenses 3:12. La manera de revestirnos de Cristo es vivir como Él nos enseñó. Dice Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estar revestidos de Cristo va más allá de guardar las normas y las reglas. Va más allá de simplemente obedecer. Es estar sumergidos o inundados. ¿Qué es lo que significa ser bautizados? Esto es estar totalmente mojados de Cristo. Por lo que un cristiano no necesita la ley de Moisés o ningún otro medio para ser aceptado por Dios. Pablo compara a Cristo con la ropa. Y revestirnos de Cristo les dice a los demás quiénes somos. Les dice qué hay en nuestro interior. Es como la camiseta de nuestro equipo que se ponen todos los que son del equipo. Decir que Cristo es nuestra ropa significa que Cristo es lo que nos une a todos y lo que nos identifica con los que también están vestidos de Cristo. Más que la raza, la nacionalidad, o el idioma o cualquier otra cosa. Por otro lado, nuestra ropa es lo más cercano que tenemos. La tenemos pegada a nuestro cuerpo y en todo momento nos cubre, también nos protege. La llevamos a todos lados. Si nos hemos revestido de Cristo, debe estar con nosotros en cada momento, todo el tiempo. Dependemos de Él. Cristo, como nuestra ropa, es la provisión que Dios nos da para cubrir el pecado que está desde nosotros, con nosotros, desde la caída, y que no lo podemos cubrir de ninguna otra manera. Nos cubre con Cristo para que podamos estar en su presencia. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 7 y 21, donde vemos de una manera figurada esta provisión de Dios, de cubrirnos, de protegernos para que podamos estar delante de Él. Dice Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La obra humana, tratando de cubrir la vergüenza. Dice el versículo 21. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Decir que Cristo es nuestra ropa, es decir, que a la vista de Dios somos amados por la obra y la salvación de Cristo. Cuando Dios nos ve, Él nos ve como a sus hijos, porque Él ve a su Hijo, Cristo. Y Cristo nos da su justicia y su perfección para que la pongamos sobre nosotros y la usemos como si fuera nuestra. Y eso es lo que ve Dios. Dice el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si todos los creyentes son hijos de Dios y todos están revestidos de Cristo, no hay ninguna distinción,
No hay distinción entre las razas, ni entre los estratos sociales o entre los géneros. No hay diferencias externas. La ley hacía distinción entre los judíos y todos los demás pueblos, a los que los judíos llamaban gentiles. A todos los que no fueran judíos eran considerados diferentes, inferiores. Aquí se les llama griegos, porque así les decían los judíos a los que vivían todo alrededor de ellos. Así les decían a todos los extranjeros. Y ellos se consideraban mejores a los demás, únicamente por razón de raza, por considerarse descendientes de Abraham. Vamos a Deuteronomio 7:6, que en la ley sí estaba, de cierta manera, esta distinción. Dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por razón de raza había esta distinción. En esa época, en la época en que Pablo escribe esta carta a los Gálatas, la esclavitud era algo común y se consideraban a los esclavos incluso como un objeto, y por supuesto que se consideraban inferiores a un hombre libre. También culturalmente se consideraba inferior a la mujer. No se le concedían los mismos derechos que a un hombre. En todos los pueblos gentiles y entre los judíos también no podían trabajar ni heredar. Había una excepción en la ley para los judíos, las familias judías que no tenían descendientes varones, pero era una excepción de todos los privilegios que tenían los hombres y las mujeres no. En Números 27:8 está escrita en la ley, la excepción, cuando alguien no tuviera hijos varones. Números 27:8 dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Pero la condición era que no hubiera hijos varones. Había todas estas diferencias o prejuicios que de una u otra manera han pasado a través de los siglos y han llegado hasta nosotros. Pero entre cristianos no debe haber ninguna diferencia, porque todos los cristianos son iguales en Cristo. Eso no quiere decir que no existe ninguna distinción entre los creyentes. Por ejemplo, no quiere decir que los gálatas no pueden mantener sus costumbres y su cultura distintas y que entonces se deben volver idénticos a los judíos. Esa fue precisamente una de las razones que tuvo Pablo para escribir esta carta. Por lo tanto, no puede significar que todos vivan de la misma manera. Hay obligaciones y prácticas según las diferentes culturas y también según las diferentes clases y géneros, diferentes ocupaciones, diferentes maneras de vida. No somos todos idénticos como para podernos intercambiar libremente como si nada.
prácticamente no puede tomar un plomero en lugar de un abogado o un doctor, o intercambiarse para hacer lo que saben. Hay una diferencia ahí en conocimiento. Cada quien tiene su lugar y cada quien tiene su función. Vamos a Colosenses 3. Vamos a leer del versículo 18 hasta el 4:1. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces vemos que hay hijos, que hay padres, que hay maridos, que hay mujeres, que hay siervos, que hay amos. Y todos somos uno en Cristo. Significa que antes que nada soy cristiano y que todas las barreras que en el mundo separan a las personas se derrumban y ahora todos formamos un solo cuerpo, un solo pueblo. Dice Efesios 2:14. Vamos a leer Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí en Gálatas Pablo menciona 3 paredes que separan a las personas. La pared cultural habla de judío o griego, y las divisiones por razones de cultura no pueden existir en la iglesia. Los de una cultura no deben volverse o adoptar la de otros para ser aceptados por Dios. Debemos aceptarnos y amarnos mutuamente porque nadie es superior. Otra barrera que menciona es la social, esclavo o libre. Ahora, pues no hay esclavos, pero no debe importarnos a nosotros la diferencia de estrato económico. No se debe tratar diferente a un rico que a un pobre dentro de la iglesia, y obviamente tampoco en ningún lado, pero es un principio de una barrera que separa a las personas. La tercera es la de el género. Y Pablo dice que en Cristo las mujeres son iguales que los hombres delante de Dios. Estas paredes o barreras desaparecen al ser todos uno en Cristo. En cuanto a la salvación por la fe en Cristo y la pertenencia al cuerpo de Cristo, como miembros no hay ninguna diferencia.
Pero eso no quiere decir que no hay una diferencia de función. Hay diferentes dones. O sea, hay creyentes, hombres, mujeres, que tienen todos diferentes dones. Hay diferentes servicios y diferentes capacidades. Y hay funciones diferentes para el varón y para la mujer. Vamos a 1 de Timoteo 2. Vamos a leer del versículo 8 hasta el 14. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En el inicio en la creación, la mujer fue hecha para ser una ayuda idónea. Esa es la función de origen. La naturaleza de la mujer, ella no fue formada para tomar la máxima responsabilidad. Cuando abandonó la protección de Adán y tomó ese papel, quedó sin apoyo y cayó. Y Adán no cumplió con su función de ser cabeza y guía al seguir a Eva en su pecado sin haber sido engañado. Fueron hechos para funciones distintas. Así como en el cuerpo los miembros fueron hechos para diferentes funciones. Los pies para caminar, los ojos para ver, el oído para oír, pero ninguno es superior a otro. Todos son miembros del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí Pablo cierra el argumento. En el versículo 16 dijo que las promesas fueron dadas para ser recibidas por Cristo, que es la simiente de Abraham. Y si los Gálatas están revestidos de Cristo, son de Cristo y son descendientes de Abraham, y por lo tanto son herederos según la promesa. Los Gálatas se dejaron confundir por sus nuevos maestros porque perdieron de vista la posición de privilegio en la que se encontraban al ser de Cristo. Y aquí en este versículo Pablo les recuerda quiénes son. La promesa les pertenece porque ellos son de Cristo por la fe. No puede ser por la ley ni por ningún otro medio. No tiene necesidad de las vanidades de otras enseñanzas. Y para nosotros, para no caer en el error, debemos recordar siempre la posición privilegiada que Dios nos ha dado. Si recordamos lo que tenemos en Cristo, lo que pueda ofrecernos un predicador de la prosperidad
o un legalista o cualquier otro no podrá tentarnos. Ninguno nos puede ofrecer algo que siquiera se compare con lo que tenemos por el Evangelio según la promesa: ser herederos de Dios en Cristo como sus hijos. Y si tú eres de Cristo, indudablemente eres descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta herencia que recibimos, pero más que por la herencia, por Cristo, porque pertenecemos a Él, porque somos parte de Él, somos de Cristo, estamos en Cristo. La bendición más grande, porque Cristo es el heredero de todo y la recibimos porque estamos en Él. Que no nos olvidemos que somos de Cristo y por eso somos herederos, por eso somos hijos. Te damos gracias por esta misericordia de adoptarnos, y solamente por gracia, solamente por creer en Cristo, Señor. Pedimos que nos hagas vivir revestidos de Cristo, que se vea afuera que pertenecemos a Cristo con nuestra vida de todos los días, y que eso sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.